El primero, bueno, vamos a comenzar por lo elemental. Yo creo que en este momento y en los que van a venir, vamos a tener que destacar mucho la importancia de que nuestro liderazgo eclesial es sobre todo un liderazgo espiritual. Eso se ha perdido mucho por la gran influencia de los modelos corporativos que han convertido al pastor en un gerente, la iglesia en una empresa y la población en un mercado. Termina siendo el evangelio un producto. Entonces, se pierde en medio de esa maraña corporativa eclesial el elemento sustancial de la fe, que es el elemento espiritual. Cuando yo hablo de un liderazgo espiritual, me refiero a lo que los antiguos maestros de la espiritualidad llamaban acompañamiento espiritual. Miren el término lindo que apareció a finales del 19, cura de almas. Los que estudiamos psicología pastoral nos hablaban de la historia de la psicología pastoral y la ligaban a la cura de almas. Los sacerdotes católicos se dejan llamar curas porque se reconocía que un líder espiritual era una persona que curaba, o en el caso evangélico, pastora, pastor, con todas las deficiencias que tiene ese término, pero que apunta al Salmo 23, apunta al cuidado. Ese cuidado muchas veces termina siendo muy paternal, allí el problema con el término, pero que es una figura que utilizan las escrituras para decirnos que el liderazgo o la dirección espiritual tienen que ver con eso de acompañar, velar, fomentar. Lo estoy poniendo aquí como personas que desarrollen, voy a usar un término de María Corbí que a mí me gusta mucho para hablar de espiritualidad. Él dice, no me gusta hablar de espiritualidad. Él es un catalán experto en temas de religión. Dice, yo prefiero hablar de otro término que no sea espiritualidad, porque espiritualidad termina siendo como muy dualista, lo espiritual y lo carnal. Entonces, él habla de la cualidad humana profunda, la CHP, y utiliza ese término en libros de 600, 500 páginas, donde desarrolla toda una propuesta de que finalmente la fe sirve, la fe sirve no solamente para darnos una salvación eterna, sino para enseñarnos a vivir acá. Entonces él dice, ¿y qué hace el liderazgo espiritual? Acompañar esa formación del desarrollo o de esa cualidad humana profunda. Eso antes que el crecimiento de la estructura institucional, que es donde pienso yo nos hemos desviado bastante. Miren los grandes, grandes escándalos de los últimos años, tanto en la Iglesia Católica como en iglesias evangélicas, que generalmente suceden en grandes corporaciones religiosas. Netflix da testimonio de eso. Netflix. Segunda, a ver, liderazgo sinodal. Yo aquí estoy usando una palabra que está usando muchísimo el Papa Francisco. Aparte de las coincidencias o diferencias con Francisco, estoy hablando del término. Ese es un término que viene de la tradición espiritual cristiana, que apunta a caminar juntos, hacer las cosas de manera participativa. Mire, la importancia de el mundo corporativo sabe la importancia que eso tiene e insiste más en ese modelo que incluso nuestras mismas iglesias que se están volviendo cada vez más caudillistas, más centrada en la persona. Entonces, cuando hablo de un liderazgo sinodal, estoy hablando de un liderazgo con una dinámica corporal, cuerpo, sínodo, participativo, digámoslo en las palabras de la Reforma, sacerdocio universal de todos y todas, e incluyente.
Antes que lo individual, ahí está la tradición del caudillismo religioso, autocrático, el gran pastor, el mega pastor, el apóstol, el superapóstol, que tanto daño hace y que arruina el alma del liderazgo de fe, arruina el alma, y excluyente. Lamentablemente hemos desarrollado muchas veces, hay lindísimas experiencias de lo sinodal, pero hay experiencias muy tristes de estos liderazgos individuales, autocráticos y excluyentes. Entonces, yo creo que aquí tenemos que revisar nuestras tradiciones evangélicas y protestantes y ver cómo lo sinodal estuvo en el mismo centro de nuestra historia. Anabautistas del siglo XVI. Incluso hablaban de una hermenéutica comunitaria, que la lectura de la Biblia ni siquiera debía hacerse de manera individual, sino hablaban de una hermenéutica comunitaria. Los anabautistas más que el mismo Lutero. Perfil de sinodalidad, cómo lograr iglesias así, es uno de los perfiles urgentes dentro del liderazgo para este siglo. Tercero, un liderazgo cívico. Ahí estoy buscando y estoy usando por primera vez la palabra tanto sinodal como cívico para quitarle un poco de polvo a esas palabras que ya hemos usado antes y que a veces se nos desgastan, ¿no? Liderazgo social, liderazgo político, bueno, vamos a llamarlo cívico. Comprometido con la función social, la función profética de la iglesia, involucrado en los procesos políticos de su comunidad y sociedad. El chat GPT estaba hablando de algunos asuntos desafiantes para el contexto social nuestro. Yo después mencioné otro de esos grandes retos, ¿no? Migración y otros tantos más. Bueno, ¿cómo lograr un liderazgo que sepa ubicarse no solamente dentro de las fronteras de su iglesia, sino que entre en diálogos y haga puentes urgentes entre iglesia y sociedad? Ese ha sido un tema de siempre en las teologías, sobre todo en las eclesiologías protestantes. Era el tema de Lutero, era el tema de Calvino, era el tema de Zwinglio. Miren que los temas que ellos trataban cuando hablaban de eclesiología no era el crecimiento de la iglesia, ya la tenían, sino que el tema de ellos era cómo se establecía o se entablaba esos puentes con la sociedad. Los puritanos, bueno, todas esas tradiciones nuestras del pietismo siempre tuvieron en mente lo del liderazgo cívico. Unas veces lo resolvieron muy mal. Calvino acertó en un porcentaje y fracasó en el porcentaje mayor tratando de imponer en Ginebra el modelo de sociedad que él pensaba. Lutero en la guerra contra los campesinos alemanes, porque el asunto de entrar en este liderazgo no es tan fácil. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la utopía? Bueno, un modelo de este perfil moderno es Martin Luther King. En el caso de la Iglesia Católica, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y la lista podría seguir, pero hablemos de estos dos más reconocidos, de estos más influenciadores en el campo de la fe. A eso nos referimos. Tema de racismo en los Estados Unidos. Migración. Bueno, el tema político es candente, ¿no? En los Estados Unidos y en toda América Latina. De allí que tengamos que buscar cómo desarrollar esos modelos, no de candidatos políticos, no, sino de liderazgo cívico que movilice a las congregaciones para hacer esos puentes con la sociedad. Cuarto, este se deriva de los otros tres. Un liderazgo audaz. Yo estoy buscando aquí palabras que no he usado mucho antes
El audaz tiene una tradición muy larga en la espiritualidad cristiana, igual que el de cívico, profético, el de sinodal y el de espiritual, pues obviamente. Lo de sinodal, lo de cívico y profético, y este de audaz, que en el latín se escribe con X, y que era un tema de la filosofía griega también, el audax. Pero ahora les voy a mostrar otro término que usaban los maestros de espiritualidad, sobre todo los iniciadores del monacato, los grandes monasterios. Ellos hablaban, en lugar de liderazgo audaz, ellos usaban una palabra, parresía, parresía. Y ahora les digo de qué se trata. Bueno, cuando hablamos de un liderazgo audaz, estamos hablando de un liderazgo que asume su ministerio con valentía y que, aunque trabaja por la paz y la reconciliación, no esquiva el conflicto ni la confrontación. Este tema es delicadísimo. Estuve en un diálogo sobre este tema específicamente con los que tienen el liderazgo de la tradición pacífica no violenta dentro de los evangélicos, que son los anabautistas radicales. Decían, Harold, aquí este tema nosotros lo estamos trabajando cada vez con más intencionalidad porque nosotros hemos sido una comunidad que apuesta por la paz, la reconciliación, pero a veces buscando la paz y la reconciliación terminamos haciéndole el favor a la injusticia porque no queremos entrar en conflicto con nadie, ni en confrontación con nadie. Ese es el modelo de liderazgo social evangélico. Y lo estoy diciendo yo, que trabajo hace 22 años en una ONG cristiana como es World Vision, Visión Mundial. Yo muchas veces he dicho allí, nosotros somos herederos de la tradición evangélica que cuando entra en el campo social, entra con diplomacia, no con conflicto. Y resulta que un liderazgo así logra cosas, pero no llega a las raíces de los problemas. Tratar con las injusticias, las desigualdades, el abuso, la violencia intrafamiliar. Hay que entrar con el violento, hay que entrar con el injusto, hay que entrar con el corrupto y hay que entrar como entró Jesús, inevitablemente en conflicto y confrontación. En cuanto dependa de vosotros, estéis en paz con todos. Mire que Pablo allí usa mucho el condicional. En cuanto dependa, porque a veces no depende de nosotros y cuando no depende de nosotros, como Jesús, hay que entrar a voltear las mesas, incluso de nuestras propias tradiciones eclesiales y denominacionales. Tema para conversarlo. Y termino. Miren lo de parresía. A todo esto que mencionaba ahora, los monjes, padres espirituales, maestros de espiritualidad más que de liderazgo estratégico, hablaban de este término. En la retórica clásica se usaba la parresía, que era una manera de hablar con franqueza o de excusarse por hablar así. El término viene del griego y es decirlo todo. Parresía de pan, todo logos, todo discurso, todo lo que digo, lo digo. Como Jesús, cuando hay que decir la cosa, hay que decirla. Significa literalmente decirlo todo. Me gusta más decir con libertad lo que hay que decir. Es decir, son liderazgos que no simulan reconciliación cuando hay conflicto, que hablan con transparencia, que hablan con confrontación cuando hay que confrontar. Implica no solamente libertad de expresión, sino la obligación espiritual de decir la verdad cuando hay que decirla. Pablo en otro de sus versículos habla de la verdad en amor, pero que se diga la verdad. Bueno, y termino. También muy ligado como consecuencia a los anteriores 4, un liderazgo disruptivo. Aquí nos podríamos quedar. Es un liderazgo que valora la tradición,
Ya el chat nos había dicho la importancia de movernos entre tradición e innovación. ¿Qué es lo que tiene que quedar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y ese es un asunto difícil en nuestras iglesias, sobre todo denominaciones tradicionales, donde no quieren cambiar ni siquiera una banca por una silla. Yo tuve en mi iglesia, siendo pastor en Cali, toda una discusión de asamblea bautista. Alabada sea la democracia eclesial, la valoro mucho, pero discutían que si eran bancas o eran sillas, y habían argumentos de lado y lado. Difícil, difícil cambiar las liturgias, cambiar, bueno. Entonces este liderazgo disruptivo valora la tradición como palanca, pero no como ancla. No se queda anclado a la tradición, sino apalancado por la tradición para movilizar la utopía del reino. Y por lo tanto, aquí nos la jugamos toda. Un liderazgo que sea innovador. ¿Dónde está lo innovador? Transformador y disruptivo. O digámoslo de otra forma, transformador y trastornador. Y el mejor ejemplo para eso, Jesús. Si me permiten este texto.